en este proceso. Así que, antes de nada, muchas gracias, Emma, por aceptar la invitación, y nos gustaría hablar contigo pues un poco de, no solamente de la evolución del libro de texto en Colombia, de cómo se ha gestado, sino también cómo, desde tu perspectiva, cómo ha sido la evolución de la enseñanza de español en todo este tiempo que te llevas dedicando a ello en Colombia. Buenas tardes, con gusto. Básicamente, con respecto a la pregunta de cómo ha venido evolucionando el español en Colombia, yo creo que estamos en un momento como de consolidación, podríamos hablar de un momento de consolidación. ¿Y en qué se materializa esa consolidación? Por ejemplo, existe una política estatal para el fomento de la enseñanza del español como lengua extranjera. Existen iniciativas como las becas para periodistas y guías turísticos en el marco del foro el Focalae, sí, el foro sobre cooperación entre América Latina y Asia del Este, que no solo es importante en cuanto a lo económico, sino lo político, lo educativo, económico, bueno, ese tipo de niveles, y eso se ha plasmado en la gran cantidad de estudiantes de Asia que vienen hacia Colombia a aprender español. Por otro lado, muestra esa consolidación del español, de la enseñanza del español en Colombia, la proliferación de centros donde se enseña. Antes veíamos que eran muy pocos centros, había muy pocos centros de español como lengua extranjera, y ahora existen realmente bastantes centros, no solo universidades, sino otro tipo de centros públicos y privados, básicamente privados, donde se enseña español. También la elaboración de materiales. Aunque es incipiente, se ha comenzado esa elaboración de materiales. Por ejemplo, tenemos el material de AFIT, Las maravillas del español, que yo creo que es un buen libro, un buen intento. Otros profesores han avanzado un poco en la elaboración de libros de gramática. Tenemos la serie de enlace del externado. Entonces hay varios intentos, y además todos hemos empezado de la misma forma, y es elaborando materiales caseros, les llamo yo, así como por ponerle un nombre, caseros. Es decir, no se llevan al mercado, sino que se utilizan en el interior de cada centro de enseñanza, ¿no? Entonces, la situación que yo veo en este momento en Colombia es como de consolidación de la enseñanza y del aprendizaje del español. ¿Qué perspectivas de futuro crees que tiene la enseñanza del español en Colombia? ¿Cuál crees que son los principales retos a los que se enfrenta, las principales dificultades, aquello que todavía atenaza el crecimiento mayor del español como lengua extranjera o segunda lengua en Colombia? Son varios los retos. Por un lado, debemos mantener una situación política más o menos estable que ayude a que los extranjeros se acerquen al país sin temor. Por otro lado, tenemos el reto de formar a toda una capa de profesores que quieran enseñar español como lengua extranjera, pero de manera profesional, porque vemos que hay gente que cree que el solo hecho de saber español lo autoriza a dar clases, ¿no?
Y eso pues no está ni bien ni mal, porque de alguna forma la gente tendrá que ganarse la vida, pero sí es interesante e importante profesionalizar a los profesores, ¿no? Y yo pienso que se empieza a avanzar, hay avances importantes. Por ejemplo, y con relación al punto anterior, otro avance que yo veo son las maestrías, el diseño de estos programas de maestría y también los diplomados. Y con respecto a los diplomados, uno oye con mucha frecuencia, un diplomado no sirve para nada. Y yo digo sí y no. Si un diplomado es para repetir cositas del pregrado, pues efectivamente no sirve para nada. Pero si es un diplomado como el de español lengua extranjera, yo creo que los resultados son maravillosos, porque nada se repite, todo yo he sido maestra en el módulo de didáctica y pedagogía en diferentes universidades que tienen el diplomado, y la sorpresa es que todo es nuevo, nada de repetición. Entonces yo creo que esos diplomados, por lo menos en español lengua extranjera, son válidos en este momento del desarrollo de la enseñanza del español en Colombia. Entonces, eso, la formación de profesores y la elaboración de materiales, otra vez. La elaboración de materiales, ¿por qué? Porque por muchos motivos nosotros tenemos que empezar a elaborar materiales. Uno, porque estamos diciendo, hay una creciente demanda de la enseñanza del español en el país. ¿Cómo vamos a responder a ella? Pues uno, con lo que decíamos, el fortalecimiento de profesores, pero dos, los materiales. Nosotros tenemos que enseñar el español que hablamos. Tengo la fortuna de tener a un interlocutor español. El profesor Félix habla un español precioso, que es el español de España, pero resulta que yo no puedo enseñar el español de España en Bogotá, porque imagínense unos estudiantes a los que yo les enseñe vosotros y con todas sus declinaciones, etcétera, etcétera, si van a hablarle así a los colombianos, van a pensar dos cosas: o está loco, o aprendió en España, pero va a ser un comportamiento lingüístico raro, en todo caso. Entonces, por ese no hay lengua sin cultura. Entonces nosotros tenemos que crear materiales culturalmente adecuados. Y en ese sentido, ¿no echas en falta más investigación para dar cuenta del uso cultural que se hace de la lengua, o del uso y de los componentes culturales de la lengua? Necesitamos descripciones pragmáticas, necesitamos descripciones del uso de la lengua. ¿No echáis en falta, esta era una pregunta que te quería hacer luego, sí, posteriormente, ¿no echáis en falta esas descripciones más precisas, por ejemplo, de cómo se habla, no ya el español bogotano comparado con otras variedades y demás, no, sino de esos usos pragmáticos que son los que tenéis que transmitir a los estudiantes en las clases o reflejar en los manuales? Hay que hacerlo definitivamente, y a falta de investigaciones como tales, que yo diga voy a hacer una investigación y que tengamos todo un plan para la investigación, naturalmente habría que hacerla, pero como estamos en un país donde no hacemos mucha investigación por muchas razones, y menos en un área o en un campo que está en desarrollo, que se está como estabilizando ahora, se está consolidando, entonces no son muchas las investigaciones. Entonces, ¿qué hacemos los maestros de español? Hacemos nuestras propias investigaciones, casi que mentales, todos los días en clase. Y de ahí, esa es la fuente
nuestra para todo. Entonces, básicamente, de las preguntas, de las observaciones que hacen mis estudiantes, esa es mi materia prima para yo desarrollar los materiales. Entonces es una investigación rara que uno hace sobre el campo. A veces la ponemos por escrito, otras veces no la escribimos, pero la tenemos en la cabeza y es un tipo de investigación bastante pragmática, pero eso es lo que podemos hacer y de hecho eso es lo que hacemos los maestros. Bueno, antes de empezar de abordar el tratamiento y la elaboración del libro de texto, me gustaría saber cómo es el programa de español de la Universidad Nacional, bueno, cómo se articula, en fin. La Universidad Nacional, a través del Departamento de Lenguas Extranjeras, ofrece cursos de español, 6 niveles, español, lengua extranjera, 6 niveles, hacemos 4 niveles al año, cuatro cursos al año y son cursos muy lindos, son más o menos, la universidad recibe entre 70 y un poco más de 100 estudiantes cada bimestre y entonces se hacen unos cursos. Las clases son microcosmos, donde tienes 18 estudiantes y 14 nacionalidades. Entonces realmente es muy rico, muy grato estar con estas personas que desean aprender el español, ¿no? Y bueno, así, eso básicamente, esos son los cursos de una riqueza grandísima y cada vez como que se consolida más, ¿no? Son cursos muy gratos. Bueno, pues si te parece abordamos cómo fue el proceso de creación del material que elaborasteis y en general cómo concibes tú la elaboración del material. Elaborasteis un material de enseñanza de español para la Universidad Celeste Arnado. Sí, y es una historia larga porque desde 2002 más o menos se empezaron a elaborar esos materiales, ¿no? Entonces fue muy simpática la primera versión porque hicimos una versión casera, lo que yo digo casera, solo lo utilizamos en casa. Y eran fotocopias, efectivamente, eran como fotocopias. Y más o menos yo escribía una unidad, era para nivel avanzado, fue lo primero que hicimos, escribía una unidad semanal. La probaban mis compañeros, la piloteaban los compañeros en clase y bueno, se iba arreglando un poco y ya quedaba la unidad 1 y luego la unidad 2 y la unidad 3. Pero así como, es decir… Pero no teníais un programa… No, un programa como tal, no, entonces por eso digo yo, que era una cosa increíble, porque hacer una unidad en una semana, más o menos al aire, ¿no? A mi aire. Entonces, eso era complicado, ¿y de dónde sacaba yo las temáticas y eso? Pues básicamente de las necesidades de los estudiantes que tenía yo ahí enfrente, cara a cara, y de sus preguntas. Entonces de ahí tomaba el tema, tomaba como todo, su necesidad y ahí la plasmaba, ¿no? Pero realmente sin ninguna organización, sin ninguna cosa, resultaba bien porque mi Dios es muy grande, pues yo no sé, pero ahí resultaban los materiales. Después empezamos a hacerlo, dijimos, no, vamos a hacer de verdad una serie. ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, primero quiero decirles que la creación de materiales para la enseñanza del español pasa por la creación de una mercancía común y corriente. Es decir, cuando usted dice a un editorial, quiero publicar un manual de español, lo primero que pregunta una editorial comercial es, Emma, ¿cuántos vas a vender?
Eso es lo primero que se pregunte. En las editoriales sí se rigen por las leyes de mercado, entonces los dueños no son ni ángeles ni arcángeles que quieran ayudar, sino ganar dinero. Entonces no nos vamos a echar mentiras, ¿no? Desde ahí, y como no hay suficiente demanda, porque si nosotros tenemos 400 estudiantes, puede ser que ahora sí, y decimos 400 estudiantes acá, más los 20 de acá y los 4 de allá, digamos que son 500, pero 500 a una editorial grande todavía no le interesa mucho, no le sirve. Entonces vamos al otro lado, vamos a las editoriales académicas. Las editoriales académicas son mucho más flexibles, otra es la misión, ¿no es cierto? Pero entonces está el problema de recursos, ¿no? Y entonces editar un libro un libro serio se edita por equipos. Si ustedes ven las páginas legales de cualquier libro de enseñanza del español, usted ve coordinador pedagógico, coordinador académico, fotografía, diseño, ilustración, bueno, lo que quieran, ven grandes equipos. Eso no sucede acá. Acá la misma persona que escribe barre y trapea, lava la loza y toma la foto. Entonces las fotos de nuestros manuales están llenas de la familia, aprovecha uno todas las fiestas y le dice colócate acá y haz que estás hablando, y así toma uno la fotico. Entonces, bueno, más o menos eso es, ¿no? Pero entonces, ¿qué hicimos nosotros esta vez? Ahí empezamos un proceso y fue... ¿Para qué nivel era que pensaste? La serie empezamos, bueno, cuando ya después de eso, del manual avanzado que era el de casa, dijimos vamos a hacer la serie y empezamos por el nivel 1. Empezamos enlace 1, enlace 2 y enlace 3. El enlace 1, entonces nos reunimos 4 maestras de español lengua extranjera y primero empezamos a ver los contenidos de muchos libros de español vía internet. Hicimos como esa investigación. ¿Qué contienen? ¿Cuál es la tabla de contenido de un libro de español lengua extranjera? Y miramos muchos. Después dijimos, bueno, vamos a adoptar un formato. Entonces organizamos, ¿no? Entonces va el título, después vamos a escribir, por ejemplo, los contenidos de la unidad, vamos a escribir los objetivos, bueno, etcétera, cómo organizar, y qué va primero, qué va después, y cómo lo vamos a hacer, qué metodología vamos a utilizar. Entonces siempre uno dice comunicativo, pero comunicativo es todo y nada, ¿no? Entonces, bueno, después de eso nos dividíamos los temas y ¿qué íbamos a decir? ¿Qué íbamos a decir y cómo lo íbamos a organizar? Secuenciar es muy difícil. Muy difícil. Entonces, ¿qué hacíamos? Una cosa es aprender español como lengua extranjera y otro es aprender español como segunda lengua. Los estudiantes nuestros básicamente aprenden como segunda lengua. Hay unos que siguen aprendiendo como lengua extranjera, por ejemplo, si es un estudiante japonés, de esos diplomáticos, la esposa del diplomático está todo el día en la casa, no habla con nadie, sigue aprendiendo como lengua extranjera si vaya todos los días, porque no practica, no monta en bus, la lleva el chofer, entonces jamás va a haber un contacto. Entonces es como si estuviera aprendiendo como lengua extranjera. Mientras, cuando uno sabe que el estudiante está aprendiendo como segunda lengua, es diferente lo que tú tienes que hacer, porque sus necesidades son diarias, las de todo ser humano que se mueve en sociedad. Entonces empezamos
Bueno, lo primero, ¿de qué se tiene que ocupar un extranjero? Pues tendrá que ir, presentarse, ¿no? Siempre decir, yo soy fulano, soy de tal parte, bueno, entonces ámbito personal. Entonces, hacíamos eso, va. Bueno, ¿y de qué más? Es importante, por ejemplo, hablar sobre la familia. Es importante hablar sobre la familia, ¿por qué? Porque como es una cosa del corazón, digamos, entonces eso los ayuda a producir, a hablar, ¿no? Que eso es lo que queremos. Entonces, la familia, así, ¿no? Así lo íbamos secuenciando. También necesita ir al mercado, porque si no se va a morir de hambre, además de que vaya a un supermercado y calladito vaya cogiendo cosas, ¿no? Pero esa no era la idea. Entonces, así íbamos secuenciando, casi que por la necesidad, como mirando. Eso era un ejercicio de mirar a nuestros estudiantes, pensar en ellos, en sus necesidades, y a partir de eso estructurar los contenidos. O sea, hiciste un trabajo fundamentalmente temático, ¿no? La gramática, las funciones y demás venían en función de los temas pero que... esto era lo macro, ¿no? Porque primero nosotros fuimos de lo general a lo particular, íbamos así estrechando, ¿no? Ahora, hacíamos los contenidos y esos contenidos variaron mucho, porque cuando lo íbamos a hacer en la práctica no resultaba, ¿no? No es que yo defino esto y chao, así quedó perfecto. No. Siempre teníamos problemas. No, esto. Sí, a veces diseñábamos un ejercicio y durábamos todo el día diseñando el ejercicio y lo leíamos al día siguiente y decíamos, bueno, pero yo en qué estaba pensando cuando hice esta locura, ¿no? Y iba para la basura, ¿no? ¿Las muestras de lengua cómo las resolvisteis? ¿Las trabajabais en conjunto? Hacíamos una cosa, escogíamos las muestras de lengua, trabajo también difícil, porque es de acuerdo con el nivel, qué dices, si puedes tomar eso, si es legal, si no es legal, hasta dónde puedes cambiarlo, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacíamos es, escogíamos más o menos armábamos la unidad y la rotábamos. Eso también es un trabajo difícil, porque en un equipo no todo el mundo está dispuesto, a veces lo que yo llamo... la gente se enamora de su texto, le pareció divino lo que escribió acá, espectacular, precioso, pero cuando se lo lee otra persona le dice, mira, esto no sirve porque no está en el nivel, porque no es adecuado por alguna razón, ¿no? Entonces, arrancarle ese texto que parió la otra persona durante un día es difícil, ¿no? ¿Qué dificultades fueron las más grandes que tuvisteis que resolver a la hora de hacer el material, de concebirlo? ¿Cuáles fueron los principales retos a los que os enfrentasteis? Todos, muchos, porque teníamos que resolver todo. Es decir, cuando usted no cuenta con recursos, tiene que resolver todo. Todo es que tiene que hacer la foto, que el ilustrador hizo un dibujo y no le interpretó lo que usted estaba diciendo, porque entonces uno escribe para las ilustraciones, uno escribe, ¿no? Un señor que saluda al otro, pero tiene que hacer contacto visual o qué sé yo. Entonces... por ejemplo eso, que fuera en blanco y negro. Calculen ustedes un libro de enseñanza de lengua en blanco y negro, cuando nosotros necesitamos imagen fuerte, y el color pues ayuda mucho a esa imagen. Entonces imagínense enseñar los colores en español en blanco y negro. Entonces tiene uno que hacer un esfuerzo creativo duro, ¿no? Sí. Entonces algo así como la sangre roja, porque no puedes mostrar el vestido rojo de María, sino que la sangre es roja, el cielo es azul cuando hay sol y qué sé yo. Entonces también tiene uno que hacer un ejercicio de imaginación. De imaginación fuerte, muy fuerte, de todo. Entonces eso,
tiempo, porque es que uno no puede calcular cuánto se demora y te exigen tiempo, ¿no? Es decir, no puede ser eterno, ¿no? Te exigen tiempo y sí, a veces uno se demora diseñando una actividad un día, por ejemplo, 8 o 10 horas, una actividad, media página, una página, y de pronto no va a servir. De todo, es de todo. Por ejemplo, hasta de pronto te pasan evaluadores. Pasó una cosa muy simpática cuando estábamos escribiendo el libro. En el externado nos dijeron, ya cuando estaba listo, totalmente listo, podía pasar a imprenta, nos dijeron, le vamos a dar el libro a fulanito que él enseñó español y él es experto en lengua. Y nosotros, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Por qué? Porque cuando usted edita el libro y lo abre, lo primero que encuentra es un error. Un error. Entonces, cuantas más personas lean el libro, mejor. Mejor. Pero, ¿qué problema teníamos nosotras? Nosotras éramos las editoras, las autoras, las correctoras de estilo, las correctoras de prueba, las diseñadoras, porque teníamos que decir esto va acá, porque al diseñador no se le ocurría, o hacía cosas que eran inadecuadas. Entonces hacíamos todo. Y cuando uno lee tanto su propio texto, sus propios textos, se vuelve ciego a ellos. Se vuelve ciego a ellos, y además que el cerebro es selectivo, ¿no? Yo primero escribo, después puedo corregir, después puedo... El cerebro es muy selectivo a la hora de producir textos. Depende de lo que le interese en determinado momento. Entonces, este señor cogió el libro y dijo, sí, yo enseñé español hace 40 años cuando fui a hacer mi maestría en Inglaterra. Y este fue el libro que vimos. Entonces, por favor, sigan con este libro, y era un enfoque situacional de un libro de Berlitz que yo, con lo adelantadita que ya voy en años, no había nacido. Pero él era el experto y teníamos que seguir. Y un libro tiene una coherencia, ¿no? Tiene una coherencia. Fue muy difícil escoger la secuencia, no fue fácil. A veces, después de que la teníamos definida, la cambiamos y decíamos, no, es una burrada poner esto antes, ponerlo después, y lo íbamos cambiando. Y el señor se le ocurrió que teníamos que cambiarlo. Entonces, desfragmentó el libro, ¿no? Desfragmentó el libro. Y sí, ¿no? Pasa uno por eso. Y bueno, una persona como sin... Eso lo decidió ni siquiera el pobre hombre, porque él ni estaba, él decía, ay, sí, qué cosa tan interesante dicen acá, ¿no? Luego también tuvimos un juez inquisitorial, donde decía, pero, ¿cómo dicen esto? ¿Cómo dicen que una familia, hay familias de parejas de hombres o parejas de mujeres? ¿Cómo dicen eso? Eso no se puede decir porque falta a la moral y a las costumbres. Y bueno, entonces como todo tipo de escollos, ¿no? Algo que siempre se reivindica en Colombia a la hora de hacer manuales o de valorar los manuales que vienen de otros lugares es la necesidad de manuales que recojan la cultura colombiana, lo característico de la señal de identidad colombiana. ¿Cómo tratasteis vosotros los componentes culturales o el componente cultural en vuestro manual? ¿Qué reflexión hicisteis para darle cabida a ese componente cultural? Sí, partimos primero, de que no hay lengua sin cultura. Eso fue como la base. Entonces, línea a línea se reflejaba la cultura. Es decir,
en todos los textos estaba presente la cultura, lo que decíamos, si hablábamos sobre la tienda, entonces la tienda de barrio, ¿no es cierto? Entonces la tienda de barrio, o por ejemplo, el tratamiento que nos damos en Colombia, entonces yo te voy a decir, bueno papito, ¿a qué horas es que va a llegar? ¿Ah? Entonces, ese papito, para entender la carga significativa de ese papito, pues me lo vas a decir a mí, no sé decir todavía, bueno, mamita, yo lo oigo exactamente, bueno, mamita. En la música, y si a alguna amiga le digo mamita, me mira mal, ¿no? Entonces no sé tampoco usarlo. Claro, entonces... Pero ¿y el usted? Sí, claro, el uso del tú y el usted, que o el su ha merced. cambiado, o su merced, ha cambiado, pero además el tú o el usted es muy difícil y ya tú no le puedes decir, mira, si tú si es un tratamiento de distancia, de respeto, tú le dices usted, pero si es de confianza, no puedes dar esa explicación ya, antes podía ser, pero de una generación a otra ha cambiado. Entonces, antes yo le digo a mi madre, usted, pero por respeto. Entonces está bien, funciona la explicación, pero mis hijos me dicen a mí, tú. Como de una generación a otra cambió. Me dicen tú, ¿por qué? Por cariño. Entonces ya es otra la explicación. A veces entre hombres no se tutea porque lo consideran muy como de acercamiento, entonces no les gusta. Entonces ahí hay una cantidad de factores, ¿no? ¿Ah? O cómo se saludan, qué hubo, qué hay. Los saludos en Colombia, ¿no? Que nosotros decimos, hola Félix, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Pero nosotros lo último que queremos es que Félix nos diga, mira, ayer fui al médico y me duele la rodilla, entonces me recetó una radiografía. No. Nosotros decimos, ¿qué hubo? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Y vamos ya una cuadra adelante y el pobre se queda hablando solo. ¿Ah? Entonces, eso pasa y para nosotros es normal, pero un extranjero se queda pasmado, se siente rechazado, porque le preguntamos ¿cómo está? Y seguimos derecho, ni siquiera le dimos la oportunidad de que contestara. Entonces tú tienes que enseñarle, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Claro, nada, usted lo que tiene que contestar es hola. Cuando la persona genuinamente quiere saber cómo está, ¿qué hace? Se detiene, comunicación no verbal. Se detiene, hace contacto visual y efectivamente sí, tú le puedes contar de que te duele un brazo y que mañana vas a ir al médico. Entonces, todas esas cosas. Ese componente cultural lo incluimos todo el tiempo, porque es léxico, porque es gramatical. Por ejemplo, componente cultural también puede ser las formas verbales. Entonces tú dices, he almorzado, viste a caballo. Y nosotros jamás diríamos he almorzado, sino almorcé, viste a caballo. ¿Por qué? Porque es una acción para nosotros terminada en un tiempo terminado. Perdona, es que me he perdido lo siguiente. ¿Almorcé qué? ¿Qué? Viste a caballo. Con un huevito encima. Ah, vale. Ajá, y cebolla y tomate. Cebolla y tomate y eso. Entonces, ¿ves? Eso, por ejemplo, ya es cultural. El uso de su merced, usted, etcétera, etcétera. La proxémica, tú tienes que enseñarla, no para que ellos la repliquen, sino para que la sepan interpretar, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos espacios. Entonces yo me puedo hacer así y nada, simplemente no quiero hacer nada, sino simplemente en los bancos, en las filas de los bancos, nuestra distancia es nula. Entonces ellos tienen que interpretar eso, saberlo interpretar, no que lo repliquen. Si lo quieren replicar, bueno, pero esa no es la idea. Pero que sepan que no es una agresión sexual, por ejemplo, ¿no? Si uno se acerca o si uno hace contacto. Hola, Félix, no es que yo quiera nada, simplemente nosotros somos una sociedad táctil. Sí, nosotros somos de contacto. Lo mismo la cronémica. La gente dice que nosotros somos incumplidos, los colombianos. Y eso es un estigma. Yo jamás puedo llegar tarde a una clase.
donde tenemos un país con un porcentaje altísimo de pobres. Entonces esos pobres trabajan en las fábricas, y si un trabajador de salario mínimo llega 3 veces tarde, así sean 5 minutos, lo echan. Un trabajador de salario mínimo con hijos. ¿Ustedes creen que ese trabajador va a llegar tarde? ¿Ustedes creen que un colombiano es incumplido? No, nosotros no somos incumplidos en el terreno laboral. No somos incumplidos. Entonces este estigma hay que bajarlo, ¿no es cierto? Ese estigma hay que bajarlo. Ahora nosotros vamos a otro campo, lo social. En el campo social puede ser que sí. Entonces tú invitas a un asado a tu casa y dices que es a las 12 y hay gente que fresca, sin que se le mueva una mecha, llega a las 3. Llega a las 3 de la tarde. Bueno, todo este tipo de cosas están presentes en el libro, pero hicimos también uno línea a línea. Ahí está presente la cultura. Todos estos aspectos en los propios textos, en todo eso, pero al final ponemos un texto que refleje la cultura, y no solo de Colombia, sino la de América Latina. La de América Latina. Entonces, y a veces de España, ¿no? Pero como hay tantos libros españoles, entonces nosotros, ¿para qué? Por ejemplo, ¿por qué no usamos nosotros, o sí los usamos, pero con reservas, los manuales españoles? Primero, imagínense ustedes enseñando los pronombres en nivel 1 para una persona que empieza y decirle, mira, olvídate, vosotros no existe. Eso no se puede porque confundimos a la gente. Entonces, como eso, ¿no? Pero hacemos... ¿sí? ¿Enseñan vosotros o no enseñan? Jamás. Yo no lo enseño, jamás, porque esa es una discusión muy interesante. Y es, ¿qué español enseñamos nosotros? ¿Qué variedad del español enseñamos? Pues yo enseño la que sé y la que hablo. ¿Cómo le voy a enseñar yo? Fíjense la diferencia entre los contenidos de un programa de español para nativos y uno de español para extranjeros. Entre otras cosas, es algo hasta psicolingüístico, ¿no? Porque no seguimos la misma ruta de aprendizaje de nuestra lengua materna y de lengua extranjera. A mí me enseñaron vosotros, o aquí en Colombia se enseña vosotros, ¿cuándo? Cuando nosotros estamos como en la primaria. Y está perfecto, nosotros podemos tranquilamente hablar con las declinaciones del español de España. Pero acá, ¿para qué las enseñamos si no se usan? Porque la persona que va a aprender español en Colombia va a quedarse en Colombia, no va a tener acceso a la literatura española, no va a ir nunca a otro país. Bueno, fíjate que cuando yo voy a España o cuando voy a Argentina, yo no tengo absolutamente ningún problema de comunicación. Es decir, que... Porque tú naciste aquí y conoces el vosotros, no lo utilizas pero lo conoces, y porque has leído la literatura clásica española. ¿Sabes qué le decimos nosotros a los estudiantes? Le decimos, nosotros reemplazamos todas las veces vosotros por ustedes, y cuento saldado. Y ya no hay ningún problema, jamás he tenido un inconveniente después de que explico eso, porque yo les pregunto a ustedes, ¿han oído algún colombiano decir vosotros? Es decir, nosotros aprendemos a comportarnos lingüísticamente, y lingüísticamente en nuestro entorno es hablar como habla todo el mundo. ¿Qué tal yo ponerme a decirle a ustedes vosotros acá? Dirán, vieja ridícula. Eso es lo que van a decir, ¿ven? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el español es una lengua unitaria.
una lengua unitaria, es decir, nosotros no tenemos problema, independientemente de las variedades geográficas que tenga la lengua, no vamos a tener inconveniente para entender. Y cuando no comprendemos, negociamos el significado rápidamente. Entonces, yo estoy en México y me dice un compañero, vea, ahí viene el camión, y yo veo, y viene una buseta o un bus. Entonces, fíjense que la lengua tiene un carácter referencial muy fuerte. Yo no voy a necesitar comprar. Lo único que yo comento, ustedes le dicen a los buses camión, y ya, punto. ¿No es cierto? Jamás he tenido inconveniente para comunicarme, también en la concepción de lengua, ¿no? La lengua es un instrumento de comunicación, eso es lo que es, un instrumento de comunicación. Entonces... También el análisis lo hacíais a partir de una lengua oral, ¿no? Quiero decir, y es ahí cuando planteas que no existe la necesidad de trabajar tal vez el vosotros, porque en el entorno lingüístico en el que se va a desenvolver el estudiante no lo va a oír. Exactamente. Si se trabajase una lengua, pero también, digo, orientada a esas necesidades comunicativas escritas, se tendría que trabajar ese otro elemento. ¿Sabes cuándo? ¿No? Sí lo trabajamos, pero en niveles más altos. Entonces, por ejemplo, siempre vamos a ver fragmentos de películas españolas, fragmentos de películas argentinas, fragmentos de películas, sin hablar de Colombia misma, fragmentos de habla de la costa atlántica, de la costa pacífica, el Voz de Medellín, porque ellos viajan y no hay problema, no existe problema. ¿Por qué? Por el carácter de lengua unitaria que tiene el español, ¿no? ¿Qué echas en falta en los manuales que se han publicado en Colombia? ¿Qué crees que hay que todavía desarrollar algo más? Son manuales en construcción, digo yo, ¿no? Por ejemplo, la serie Enlace, empezamos son manuales donde está solo el libro del estudiante. Algunos profesores dicen, yo necesito un libro del profesor, el libro del profesor, una guía del profesor. A mí realmente no me hacen falta las guías del profesor porque a veces me quitan como imaginación, pero yo pienso que son absolutamente necesarias cuando uno empieza a dictar clases. Cuando yo empecé a dictar clases era pegada a la guía del profesor. Y ese es como un proceso que uno tiene. Entonces, sí pienso que sería interesante hacer ese material de apoyo. Y ni decir de los libros de ejercicios, por ejemplo, de los libros de ejercicios. Además, que tuvieran un sitio web donde hubiera otras cosas, ¿no? Como que ampliaran, como que... Sí, básicamente como eso, que me encantaría que fueran a color, que sí, pienso como que hace falta eso, ¿no? Que no sea, yo digo que es un culto a veces a la miseria, como a la pobreza, como yo no sé qué, y se podrían hacer, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es fundamental, ¿no? Yo creo que se podrían hacer, pero bueno. Hablábamos antes, ¿tienes previsto hacer otros materiales, trabajar en otras líneas de publicación para otros niveles, tal vez, materiales, lecturas graduadas, en fin? ¿El equipo ha pensado en algo así? Por lo pronto, hemos pensado en completar la serie, ¿no es cierto?, con los libros de ejercicios. Entonces, me voy a poner en la tarea de escribir, yo no sé, creo que debe ser como desde este fin de año, escribir el libro de ejercicios, pero también para el nivel 3. Para el enlace 3, que lo diseñé sola, pues cuando uno trabaja solo es más fácil todo, ¿no? Pero puede ser de pronto menos rico, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, siempre uno no sabe ahí. Bueno, eso nunca se sabe. Sí, eso nunca se sabe. Y por otro lado, me encantaría, hay una cantidad de aspectos culturales. Por ejemplo, el tratamiento de tú y usted,
los espacios de los que hablábamos, el verbo regalar, la forma de decir no en español. Yo no he visto, cuando uno enseña lengua extranjera, hace un ejercicio de conciencia de la lengua, eso más o menos, ¿no? Es cuando los estudiantes le preguntan, bueno, ¿por qué usted usa, a veces dice los pronombres antes y otras veces después del verbo? ¿Por qué dice comérselo? Y otras veces dice se lo come, por ejemplo, ¿no? Pero más que gramaticales es como, y en ese momento yo hago reflexión sobre mi lengua, yo digo, sí, ¿no? ¿Verdad, no? Sí, sí, es que hay 3 casos, ustedes básicamente la regla general es que todos los pronombres de objeto directo, indirecto, reflexivos, bueno, lo que quieran, siempre van antes del verbo, pero hay 3 casos en que van después del verbo, cuando es infinitivo, cuando es gerundio y cuando es imperativo afirmativo, ¿no? Entonces, es decir, hacemos todo el tiempo reflexiones sobre la lengua. ¿Por qué? Siempre es como, ¿por qué, no? Entonces, eso, pero aplicado a la cultura. ¿Por qué decimos cómo me le va? ¿A cuento de qué vamos a meter ese me? Lo que yo tengo que decir es cómo le va. Pero ¿cómo le voy a decir yo a un colombiano? No diga cómo me le va, eso es una estupidez. No, esos son aspectos idiosincrásicos de la lengua que no se pueden explicar a partir de la gramática. Pero un extranjero necesita, los extranjeros necesitamos esas descripciones. Claro. Porque si no, por uno mismo no llega. Por ejemplo, yo todavía no sé cuándo hablar de tú, cuándo hablar de usted, cuándo hablar de su merced o cuándo decir señora. Y todavía, o señor. Eso es. Es decir, es que no lo sé, porque para mí todos esos tratamientos implican distancia social. Así es. Y eso es, sí. Entonces digo, esas reflexiones, cuando te preguntaba antes por la investigación, yo las veo fundamentales, porque los extranjeros es que necesitamos que nos cuenten cómo funciona la lengua, si no, no llegas a ellas. Puedes plantear hipótesis, pero son hipótesis que muchas veces no se corresponden absolutamente a nada. Entonces, me interesa el trabajo que, cuando te preguntaba también en dificultades, es cuando uno intenta describir cómo funciona la lengua y cómo funcionan esos elementos pragmáticos y culturales, claro, lo haces desde tu propia experiencia, desde tus conocimientos individuales, pero ¿son realmente esas las explicaciones que funcionan como tal? No sé si me explico. Sí, claro. Yo creo que sí. Es decir, nosotros somos lingüistas, ¿no? Y somos filólogos y tenemos la formación para hacer análisis sobre esos fenómenos lingüísticos, sobre esos comportamientos lingüísticos. Entonces, que no esté escrito sobre papel, yo creo que la investigación, si yo dijera, mire, tantas personas dicen, si yo pusiera todo eso estadístico, adquiriría validez, pero yo a esta altura de la vida, yo creo que hay otro tipo de investigación, o método de investigación. La observación, para mí lo clave, es decir, ¿cómo escogí yo los temas para enlace 3? Oyendo a mis estudiantes. Esa fue mi guía todo el tiempo. ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué debo explicar? Sí, esas cosas definitivamente hay que explicarlas. Claro que se explican. Sí, y sí, bueno, habrá que ponerlos, tendremos que escribir. Tiene toda la razón Félix. Somos, por lo menos en Colombia, casi que somos comunidades orales. Tenemos todo el conocimiento como en la cabeza y nos da trabajo escribir, ¿no? Y es válido
que nosotros demos nuestra interpretación de los hechos como lingüistas. Hace un tiempo me llamaron de la alcaldía y me dijeron, vea, escriba, la alcaldía es como el ayuntamiento, ¿eh? Entonces, vea, profesora, ¿por qué no escribe un artículo donde usted nos cuente por qué los bogotanos estamos usando el verbo regalar? Regálame la cédula, regálame, sí, regálame, exactamente, sí. Y yo escribí mi interpretación y nadie me puede quitar a mí el derecho de interpretar, porque además usted sabe que los lingüistas tenemos una oreja. Sí, pero grandísima, pero sí falta esa investigación. Date cuenta de lo que me pasa a mí como extranjero, que también me dedico a estas cosas de la lengua. Todavía no sé cuál es el sentido del hasta que empleáis, que se emplea en Bogotá. Y yo explico en mis clases de español lengua extranjera cómo se emplea hasta en el español peninsular, pero aquí no. Porque no lo sé, porque unas veces significa incluso, otras veces significa todavía, y otras veces tiene unas connotaciones espaciales. Entonces, claro, por mucha oreja lingüística que tengas, yo necesito descripciones, como extranjero, necesito descripciones porque muchas veces me ocurre que tengo que comentar a los amigos, oye, me han dicho esto, ¿qué quiere decir? ¿Que ha empezado o que no ha empezado? Hasta ahora lo he podido hacer. ¿Cómo se interpreta hasta ahora lo he podido hacer? ¿Que lo has hecho? Hasta ahora lo hice. Sí, pero quiero decir... Entonces, ¿qué hacemos para resolver eso? Lo explicamos sin problema. Y eso es, por ejemplo, un material que está ahí en Salmuera. Sí, claro, absolutamente todo eso, ¿no? Absolutamente Bien. todo y eso. Para terminar y poder establecer un turno, una conversación más directa con los asistentes, ¿qué consejos darías a alguien que quisiese animarse a hacer materiales en Colombia en torno al español lengua extranjera? Primero, que se animen a hacerlo. Sí, hay que hacerlo. No hay material perfecto, ¿no? Y además es válido hacer muchos materiales. Nunca será suficiente. ¿Por qué? Porque cada ser humano aprende, los seres humanos aprendemos de forma diferente cada uno. Entonces, si yo más o menos escribo como yo aprendo, si tú escribes como aprendes, entonces va a haber una gama donde los aprendientes tienen para escoger, pero si no hay sino 2 o 3 cosas, pues es como obligatorio. Otra cosa es, a mí me sirvió mucho ver los contenidos de los otros libros, para saber cómo, que hay que establecer un orden. No podemos creer que una lengua extranjera se aprende igual que una lengua materna. Entonces, a partir de eso, de tener esa conciencia que el que está aprendiendo es poseedor de una cultura ya, con todas sus implicaciones, como tener en cuenta eso a la hora de elaborar los materiales y de pronto hacerle mucho caso a la intuición. A veces no ser tan rígidos. Yo a veces siento los manuales rígidos, hasta los que yo hago, hasta los que yo hago, incluso los que yo hago. Entonces a veces digo, pero ¿por qué hizo usted tan tieso? Entonces hacer las cosas como más humanas, yo no sé cómo sí, como más frescas. Y me encanta mucho cuando tenemos los diplomados, me encantan los materiales que hacen los jóvenes. Internet es una mina para muestras de lengua. Internet es una mina. Eso es una maravilla. De ahí podemos sacar de todo, sobre todo que hay blogs, hay cosas donde se escribe como se habla. Eso ha cambiado. Entonces, como utilizar todas esas herramientas, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Emma. Yo creo que tu experiencia ha sido maravillosa y tus reflexiones, sobre todo tus reflexiones acerca del proceso de creación, que era lo que nos interesaba de todo esto. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias. Os animo, si queréis, a sentaros con nosotros y hacer una pequeña tertulia más directa. ¿Os animáis? Venga, ya estamos aquí. Es que si no, Dari tiene que estar con el micrófono para allá, si os animáis. Ven, por favor. Y así hacemos algo más cercano y podemos, sobre todo, ahorrar el estar... por favor. Bueno. Eso. Pero si es necesario el micrófono... Es que se está... Entonces, si os parece, hacemos un conversatorio más directo, más cercano, de lo que os haya sugerido, cosas que os hubiese gustado. No, hay que coger el micrófono, hay que cogerlo. Bueno, de cosas que os hubiese gustado preguntar, comentar, algo que queráis matizar. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Ana Lucía, soy filóloga. Y sí, pues muy interesante toda la exposición que ustedes nos hacen y las preguntas de Félix muy acertadas. Tengo dos preguntas concretas. La primera es, ¿cómo fue el encuentro del marco común europeo para la enseñanza del español con todo lo que ustedes venían haciendo? ¿Cómo encontraron, cómo encajó ese enfoque que ustedes venían trabajando? ¿O si estaban muy distantes o fue cercano? ¿Y en qué año? Porque honestamente no sé el año en que se impuso la norma del marco común europeo para la enseñanza del español como lengua extranjera. Bueno, bien interesante la pregunta. En un primer momento no lo tuvimos en cuenta, no lo tuvimos en cuenta. Después, cuando en 2002 no lo tuvimos en cuenta. Después lo tuvimos en cuenta, pero no nos aferramos. Es decir, lo teníamos como un referente, es importantísimo establecer los ámbitos, pues ese tipo de cosas. Pero también conversábamos que otra vez una cuestión es aprender como lengua extranjera y otra es aprender como segunda lengua. Entonces, casi todos los manuales están escritos, a nuestro juicio, como si se fuera a aprender como lengua extranjera. Y por eso nosotros insistimos en enseñar la lengua que hablamos, así como los españoles enseñan el vosotros, nosotros no lo enseñamos, porque el habla de ellos es esa. Los argentinos enseñan como hablan ellos. Entonces, básicamente, sí lo tenemos en la cabeza como para una guía. Además que en Colombia, entre otras cosas, no tenemos nada parecido, ¿no? No tenemos nada parecido, es lo que hay. Pero lo que hacemos es, tenemos en cuenta el marco, pero no nos aferramos a él. Sí, sin desconocer el valor, pues inmenso, es un trabajo. No sé si os apetece. Gracias. Me llamo Rafa, yo también soy español, de la Universidad Politécnica de Valencia, y estoy en estos momentos en la Nacional de Visitante. Soy de inglés como lengua extranjera, pero también hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, que se llama CAMIL, ahí en la Politécnica, materiales de aprendizaje de lenguas asistido por ordenador y por la web y todo eso. Entonces, quería preguntarle, empezamos ya con... por cierto, un inciso, lo que comentabais de vosotros, de lo del cómo me le va, también yo encuentro con la oreja esta lingüística que abrimos, que hay otra cosa, hay un saludo incluso más complicado, el cómo me le ha acabado de ir.
ese yo lo escuchaba y digo, mi mujer es colombiana, ingeniería civil, también de la Nacional, y claro, a veces pues decía, ay, ¿en qué cosas os fijáis los lingüistas? Pero yo le digo, te juro que lo he escuchado, o es que me lo he inventado, lo he soñado. Y dice, no, lo decimos. ¿Cómo me le acaba de decir? Bueno, volviendo al tema de la pregunta o del comentario, es que nosotros llevamos bastante tiempo haciendo también materiales o adaptando materiales y textos, digamos, al aprendizaje de lenguas asistido por la web y por las nuevas tecnologías, por Internet y el ordenador. Entonces era saber un poco si tenéis también previsto como un paso futuro, digamos, después de realizar el material, también dar un poco el paso a pues eso, realizar materiales asistidos, que no basados totalmente en las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero en las tecnologías de la web, y que si hay algo previsto en ese sentido. Como idea, no más que como idea, pero todavía no tenemos un plan hecho, si ni siquiera tenemos lo escrito, lo en papel, ahora pues, entonces todo es bastante lento. En ese caso, pues no sé, extiendo como una invitación abierta de colaboración, porque la Universidad Politécnica de Valencia y la Nacional tiene un acuerdo marco y eso, entonces no sé, estaríamos encantados de colaborar quizá en el futuro. Y lo que comenta... algún paréntesis, pero estos libros de los que estamos hablando son de la Universidad Externado de Colombia, ¿sí? No de la Nacional. Entonces... perfecto. Bueno, gracias. Y lo que comentabais también lo que comentabais de que muchas cosas se hacen a nivel pues casero, ¿no? Pues eso muchas veces tiene muchas ventajas, ¿no? Es una cosa muy... Yo, por ejemplo, doy inglés como lengua extranjera y específica, además, para ingenieros, porque es una universidad técnica. Y claro, ahí tienes la necesidad de crear materiales, pues que no lo hay. Entonces es una situación un poco parecida y tal, y entonces hay que un poco al levantar la cara y decir, como has hecho tú, no decir, es una cosa casera, pero que estamos en ello y vamos a reflexionar para desarrollarlo y todo. Entonces, pues que me parece muy bien y que felicidades. Yo le quiero preguntar algo más, pedirle un consejo, y con lo que dices, que eres ingeniero, yo soy contadora pública. También soy licenciada en idiomas, hice aquí el diplomado en L, enseñanza L. Entonces quisiera crear material para contadores, todos los que nos movemos en esta área de económicas, financieras, porque sé que ahora hay muchos extranjeros que vienen con el propósito de trabajar, de crear negocio. Entonces, ¿cómo se puede hacer un material que no sea tan rígido? Porque es que uno siempre piensa en el léxico, que tenga mucho léxico contable, administrativo. La pregunta es, ¿cómo puede uno crear un material que sea un poco menos rígido con esos temas? Para mí es como seguir la misma línea de de la creación de cualquier otro material, pero las muestras de lengua deben ser con léxico, sí, relacionado con el campo contable, ¿no? Pero sería más o menos que lo mismo, sino tú enfatizas todo en ese tipo de transacciones y los diálogos serán así, todas las muestras de lengua tendrán que estar soportadas sobre el lenguaje contable, ¿no? Yo creo que la clave en este tipo de materiales está en, primero, circunscribirte a la enseñanza de lenguas con fines específicos, y en segundo lugar, algo que dijo Heinz hace ya mucho tiempo, y es: no empieces nunca por la lengua,
empieza por el contexto en el que se usa. Es decir, si tú vas a hablar, si tú vas a hacer un material para contables, deja un poquito la lengua de lado. Empieza a pensar cuáles son las necesidades comunicativas de esos hablantes en español, porque van a interaccionar en español. Y ahora, ¿con quién van a hablar? ¿De qué van a hablar? ¿Cómo van a hablar? Porque, por ejemplo, puede ocurrir que los contables o los ejecutivos con los que vayas a trabajar pues tengan que asistir a reuniones con ejecutivos de otros sitios, y las reuniones en esos contextos empiezan pues por elementos de distensión. Es decir, vamos a contar anécdotas graciosas, vamos a contar algo pues para rebajar la tensión. Y tienes que empezar a lo mejor por algo tan sencillo como es aprender a contar anécdotas, algo divertido, algo que... No sé si me explico. Es decir, mientras que si empiezas por la lengua, a donde te va a llevar eso va a ser al léxico. Y el léxico no siempre es lo determinante en los fines específicos. Exacto. Porque tú date cuenta que muchas veces se emplean palabras generales, del tipo cosa, hago, es decir, palabras que son amplias. Sin embargo, cuando piensas en el contexto de uso de la lengua, es donde encuentras la clave. Y es donde encuentras, por ejemplo, la clave de cómo se usa la lengua aquí en Colombia, en tu ámbito, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo quería hacer estoy totalmente de acuerdo. Yo que me dedico a la lengua como fines específicos y en inglés además, muchas veces el léxico es lo que conocen. Por ejemplo, en inglés, como lengua extranjera específica, los ingenieros técnicos conocen mucho léxico. Como tú dices, muchas veces hay que dar el paso hacia otras cosas que no son de la lengua. Además de que sus necesidades muchas veces no son de forma tan perfeccionista, necesidades lingüísticas, sino de otro tipo, más comunicativas. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas con ingenieros, puede ser muy necesario saber cómo se matiza en inglés en otro contexto, porque en España matizamos de una manera determinada, y el ingeniero tendrá que interactuar con, yo qué sé, con hablantes norteamericanos, ingleses y demás, que o no necesitan matizar o que matizan de otra forma para no resultar impositivo, ¿no? Es decir, yo creo que la clave es, vamos a dejar un poco la lengua y vamos a fijarnos en cuáles son las interacciones. Sí, porque si yo en clase, por ejemplo, llego muchas veces, al principio, ahora ya no me pasa, pues un poco la experiencia, ¿no? Llegaba con una lista de vocabulario en inglés. Y claro, todos me miraban diciendo, pero si esto ya lo conocemos, nos hemos pasado la vida leyendo cosas que más o menos entendemos, pero queremos saber funcionar en el idioma, que es otra cosa diferente. No sé si... No, yo no tengo una pregunta específica. Es decir, yo sí quiero, es decir, yo acabo de llegar a Colombia, yo soy colombiana, pero viví mucho tiempo en Francia, yo acabo de llegar a Colombia, vine sobre todo porque supe del programa L Colombia y me interesó. Yo miré por internet en Francia el método enlace, porque ustedes pusieron unas muestras de cada nivel. Me interesó muchísimo la historia que usted contó, porque se asemeja mucho también a la historia del teatro en Colombia, porque yo, antes de irme, yo trabajé aquí y fuimos de las pioneras y nos tocó exactamente igual, es decir, trabajar sin nada. Me acuerdo que el primer montaje que nosotros hicimos necesitábamos barbas y las hicimos con piel de conejo, es decir, es más o menos lo que usted está haciendo con... como usted está diciendo que hicieron el enlace. Pero me doy cuenta que hace muchísima falta métodos, es decir, y métodos y ¿cómo se llama? Y materiales didácticos. Ahora, yo sé que por la práctica el profesor mismo va haciendo sus materiales. Ahora, yo tuve la suerte, es decir, cuando yo me fui, yo era profesora de español y yo fui profesora de literatura en la pedagógica. Y cuando fui allá me tuve que convertir en profesora de lengua extranjera, es decir, yo me formé sola como profesora, pero yo inmediatamente me di cuenta que era otra cosa exactamente. Y tuve la suerte de tener los materiales, es decir, porque España está muy adelantada, y además yo he visto la evolución de los métodos, ¿verdad? Yo he visto la evolución. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con la evolución que ha dado, es decir, yo veo que otra cosa, yo estoy especializada en principiantes.
Yo he dado cursos hasta B1, B2, y puedo dar cursos B1, B2, pero mi especialidad, es decir, es principiantes. Entonces yo trabajo mucho con imagen, mucho con imagen. Y yo veo que ahora hay mucho texto. Es más, yo leo también con las nuevas tendencias, con los nuevos enfoques, el enfoque procesual, el enfoque por tareas, el Lo que interesa es que el alumno tenga una expresión libre. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el tanto texto limita la expresión libre. Es mi experiencia. ¿Ah? Bueno. La otra cosa, es decir, a mí me gustaría hacer materiales didácticos, pero hace 2 meses que he estado aquí y no veo la vía, no encuentro la vía, tampoco encuentro la vía ni siquiera para enseñar. ¿Ah? Es decir, es un proyecto, un programa de Colombia que no tiene muchos estudiantes, al que se le forman profesores, pero cuando llega el profesor tampoco tiene salida. Entonces, me gustaría participar en esta cosa que están haciendo, porque yo sé que están haciendo, porque fue en 2012, que no sé si fue la idea que surgió, que ya se puso en marcha. O sea, que yo sé que es reciente y que se puede hacer, y que hay mucho por hacer. Pero, otra cosa, es cierto que mi experiencia es la enseñanza de lengua extranjera como segunda lengua, porque siempre son franceses que están aprendiendo, en Francia, aprendiendo español. Pero yo aprendí el francés como segunda lengua, porque yo llegué a Francia a los 34 años sin hablar una palabra de francés. Entonces yo tuve que aprender francés. Y a mí no me enseñaron el francés como se habla. A mí me enseñaron un francés culto. Es decir, en la Alianza Francesa el nivel es culto. Es decir, yo me acuerdo que cuando yo leía Le Monde, yo lo entendía. Y cuando yo leía la revista del jueves, que hoy se llama Marianne, yo no entendía nada, porque escribían como se habla. Pero eso lo aprendí yo, estando allí. Y yo creo que uno debe enseñar el español culto, no el español que se habla. Es decir, que yo no tengo por qué enseñar ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Qué? Todos esos saludos. No, yo enseño hola, y hola le sirve aquí, en Honduras, en la Patagonia, en España, donde sea. Y la particularidad la aprende. Otra cosa, los manuales en España han ido evolucionando y cada vez incluyen más las modalidades latinoamericanas. Hay una cosa que yo creo un acierto absoluto del español, son las academias de la lengua española. No hay una academia, hay 17 academias. Hasta ahora van a abrir una hay en Filipinas y hay en Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que da la universalidad del español y que el español continúe haciendo. Entonces yo creo que nosotros, aunque estemos en Bogotá, además, aquí se dice regálme una firma, pero en Barranquilla se dice regálme una firma. Yo creo que no. Entonces yo no creo que podemos, porque el señor viene aquí a aprender español en Bogotá, le tenemos que enseñar el bogotano. Nosotros le tenemos que enseñar el español para que se defienda en cualquier país de habla española. Entonces tenemos que poner ese rasero. Hay que nivelar por lo alto, no nivelar por lo local. No podemos enseñar un español coloquial y argótico. Tenemos que enseñar un español culto, medio. Es lo que tenía que decir. Muy amable, muchas gracias. Bueno. Sí, tal vez empezamos por esto último, ¿no? Que sí. No sé si... ¿Contestas tú? No. Bueno, a mí me da lo mismo. Como la lengua es un mecanismo de comunicación y como no solo en español, sino en absolutamente todas las lenguas existen variedades, es decir, un mismo hablante jamás habla igual en diferentes entornos. Entonces, yo puedo tener una lengua culta que la utilizo en determinado lugar, en determinado contexto,
pero hablo con mis amigos de una forma diferente, con mis hijos de una forma diferente, etcétera, etcétera, y eso existe en todas las lenguas, ¿no es cierto? También existen las diferencias o los niveles diastráticos de la lengua. No habla igual una persona que no tenga escolaridad a una persona que tenga la escolaridad. Ahora, volviendo otra vez, los jóvenes en Colombia y los jóvenes de todo el mundo usan palabras, usan formas de comunicación verbal y no verbal propios de su edad. Nuestros estudiantes, si vienen a estudiar español acá, sí se van a desenvolver en un determinado contexto comunicativo, en una comunidad de habla concreta, tienen que entender todo. Es decir, todo eso hace parte, no existe una lengua pura en general, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Se enseña el estándar y se enseña la lengua que se habla por fuera. ¿Para qué? No para que repliquen, y todo el tiempo se les está diciendo coloquial, formal, informal, todo el tiempo. Eso es lo importante, lenguaje académico, sí, todo eso hace parte de la clase y tiene que hacer, las malas palabras hacen parte de la lengua, los chistes hacen parte de la lengua. Ni siquiera tengo yo que hacer el esfuerzo por enseñárselo, porque ellos llegan y ya lo saben porque lo oyeron. Entonces, en mis clases los estudiantes, si viera usted cómo son los saludos de los jóvenes en Colombia, ¿sí sabe cómo se saludan muchísimo los jóvenes en Colombia? ¿Cómo es? Sí, hola parce, pero además ¿qué? ¿Hola qué? Hola marica y ¿qué hubo marica? Ese es el saludo y ellos lo escuchan porque están aprendiendo la lengua. Entonces usted tiene que explicar que ese marica ya se desemantizó, ya no significa gay, ¿no es cierto?, sino que es un tratamiento incluso de cariño, porque a cualquiera no le van a decir marica, le van a decir marica al parcero, al amigo, al reamigo, ¿ve? Entonces, todas esas cosas, como hacen parte de la lengua, porque no existen lenguas puras, ni el español ni cualquier otra lengua, y volviendo otra vez, ¿para qué sirve una lengua? Para comunicarse, para interpretarlas. Imagínense si ese estudiante oye que se saludan, ¿qué o marica? Y no entiende, él, como maestra, yo me siento en la obligación de resolver su duda, de explicarle. Ahora, pero creo que todo eso, mejor dicho, para nosotros los maestros, no puede ser para nosotros ajeno cualquier elemento que haga parte de la lengua. Tenemos que enseñarlo todo y ellos entienden, no es un secreto. A medida de eso, usted no lo va a enseñar en un nivel básico, no va a ser lo primero que va a enseñar, ¿no? Luego ellos podrán interpretar, hay momentos, y el momento lo crea el propio estudiante, ¿no? Pero yo no creo que se trate de variedades más valoradas que otras o de expresiones de argot. Hay que enseñar el español menos marcado, y el menos marcado es el que habla la mayoría de la gente, no el marcado culturalmente o el marcado por grupos juveniles y demás. Es decir, no tiene mucho sentido que aquí enseñemos hola y hola qué tal, que es el saludo que se hace habitualmente en España, cuando aquí los saludos son otros totalmente distintos. Y las expectativas comunicativas son otras. Y lo que produce ese tipo de saludos en un interlocutor colombiano son totalmente cosas distintas. Pero yo creo que no se trata de o es una lengua culta o es una lengua argótica, yo creo que no, es decir... yo creo que sí, y justamente la lengua va cambiando muchísimo. La lengua va cambiando muchísimo. Por ejemplo, en España
se está utilizando mucho el yo me gusta, yo me parece. Te reto a que oigas en la radio y vas a oír políticos, tertulianos, científicos, todo el mundo en un momento dice yo me gusta, yo me parece, yo me encanta. Ahora, yo lo oigo permanentemente. Cuando yo enseño, a mí me gusta, a ti te gusta, yo les digo a mis alumnos, digo, ustedes si van a España probablemente van a oír, y si ustedes escuchan la radio, probablemente van a oír, yo me gusta, yo me parece, bueno, eso está mal dicho. Yo les digo, yo la dije, ustedes van a oír mucho, yo la dije, pero la dije no es correcto, lo correcto es yo le dije a Pedro y le dije a María. Es decir, yo les digo las incorrecciones que van a oír, pero yo les digo, la norma es esto, hasta que la academia lo acepte. Pues yo creo que entramos en otro terreno muy interesante, pero que trasciende un poco, bueno, está en el fondo de los materiales, es decir, que entendemos por la gramática, si la gramática es la norma, si la gramática es otra cosa, pero sería, creo que trasciende, es decir, estamos entrando en qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué tiene que buscar un material de español. Pues yo creo que uno debe enseñar el español correcto, porque el otro lo aprenden en la calle, ya. Lo aprenden en la calle. Uno no tiene que enseñar el cubo y no sé qué, porque eso lo aprenden en la calle. Lo que no aprenden es la norma. Pues sí me gustaría añadirte una cosa. El programa de L Colombia no se dedica a dar clases de español, sino a formar profesores de español. De todas maneras, en la actualidad hay ofertas de enseñanza de profesores de español y están buscando desesperadamente a profesores de español en Colombia para trabajar fuera de Colombia. Si quieres ahora te lo digo, pero el programa de L Colombia a mí personalmente me parece que es una iniciativa interesantísima que se quiere impulsar, retomando lo que tú planteabas antes, el español en Colombia, y me parece que es una iniciativa muy interesante. Bueno, no lo sé, creo que nos estamos pasando del tiempo. Emma, ha sido un auténtico placer tenerte, muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por sus aportaciones. Y ha sido un placer. Bueno, pues les convocamos al siguiente miércoles L, en el que seguiremos tratando sobre los manuales de enseñanza de español lengua extranjera. El marco ya no va a ser la Casa Cuervo, sino que va a ser en el marco del Congreso del Encuentro de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, que se celebra la semana que viene. Y vamos a tener a dos profesoras invitadas que han hecho una propuesta muy interesante sobre manuales de español. El gobierno colombiano, dentro de la iniciativa L Colombia y dentro de las iniciativas de fomento a las iniciativas culturales, convoca todos los años una beca de estímulos para la elaboración de materiales. El próximo miércoles vamos a entrevistar a dos de las personas que fueron seleccionadas en estas becas para la creación de materiales adaptados al mundo y a la realidad colombiana. Les convocamos a este nuevo miércoles y muchísimas gracias a todos. Gracias.